Hola equipo de coordinadora Inexu, yo soy Santiago Herrera y soy el encargado de presentarles la funcionalidad del entregable número 2 para el proyecto de Health API, el cual se encarga y da una funcionalidad de creación de citas e interacción entre pacientes, médicos, consultorios y los diferentes servicios que estos puede ofrecer. Inicialmente les voy a mostrar la creación de cada una de las entidades y sus correspondientes validaciones tanto positivas como negativas. Empezando por la creación de paciente, aquí ya tenemos un body preparado con la información necesaria para la creación de un paciente. Como pueden ver al momento de ejecutar, tenemos un primer mensaje positivo ya que no hay pacientes creados en el momento, entonces nos da un mensaje de paciente creado exitosamente, nos da muy importante un ID para dicho paciente y la información correspondiente. En este punto quisiera hacer la claridad y es que tenemos la validación de, de que dos pacientes no pueden tener el mismo correo. Entonces voy a proceder a crear un nuevo paciente. En este caso voy a cambiarle el nombre más no el correo para dar esta validación y también le voy a cambiar el número. Como pueden ver al ejecutar nos lanza el error 500 y nos dice ya existe un paciente con el correo electrónico y nos da el correo respectivamente. Entonces si hacemos el cambio de correo electrónico y ya se vuelve un único registro, nos va a permitir crear ese segundo paciente, como pueden observar. Perfecto, entonces vamos a continuar con la creación de la entidad médico. Lo mismo, tenemos un body en el cual pasamos nombre, correo y especialidad de dicho médico. Simplemente se nos permite crear al momento de ejecutarla de forma exitosa, nos da el mensaje de creado exitosamente, nos da el ID del médico y nos da la información básica del mismo. Lo mismo, en esta entidad manejamos la validación de unicidad en el correo electrónico. Entonces, si creamos un nuevo doctor con diferente nombre, diferente especialidad, pero sostenemos un correo que ya existe en el sistema, nos va a dar un mensaje de que ya ese correo existe a nombre de un médico, por lo cual tendríamos que tener una unicidad en dicho correo para poder crear exitosamente la entidad de médico. Entonces modificamos en esta parte y como pueden ver efectivamente se crea correctamente el médico. Proseguimos con la entidad de consultorio. Este nos pide tres datos principales que sería el nombre del consultorio, una ubicación y la capacidad del mismo. En este caso tenemos una prueba de unicidad en el nombre. Como pueden ver acá tenemos un consultorio, un primer consultorio. Al momento de ejecutar nos dice consultorio creado exitosamente y nos da efectivamente la información del consultorio creado y el ID que se le asignó. Si digamos tenemos un consultorio diferente, como en este caso, voy a modificar acá el a la b del piso 1, pero se sostiene un mismo nombre, nos va a lanzar el error de que el consultorio con ese nombre ya existe en el sistema y no es permitido crearlo, por lo cual necesitamos tener una unicidad en el nombre. Al momento de ejecutar vemos que se crea exitosamente, le brinda el ID correspondiente y se guarda en la base de datos. Seguido a esto vamos a continuar con la entidad de disponibilidad. Esta es la que nos permite conectar tanto médico con consultorio y paciente para la creación de una cita. Entonces tenemos que tener primero en cuenta que el ID de médico sea existente, el ID del consultorio también sea existente. En este caso, estos dos datos que tenemos por defecto son existentes. Le pasamos un día de la semana que puede ser de lunes a domingo, se puede poner cualquiera de estos días y un horario de la franja que va a manejar el doctor, ¿sí? En este caso, entonces vamos a darle una franja horaria de 8 a 12 de la mañana para el día lunes de un consultorio 1 del médico 1. Como pueden ver,
En este caso la creación es correcta, nos da un ID de dicha disponibilidad y nos arroja la información correspondiente. Ahora quisiera hacer una excepción en este caso, lo cual es hacer la confirmación de qué pasa si pasamos un ID de médico inexistente, como lo puede ser el número que estoy pasando en este momento. Nos va a arrojar el error que dice no se encontró el médico con el ID especificado, ya que no existe en nuestra base de datos. Lo mismo pasa cuando pasamos un consultorio con un ID de consultorio incorrecto o que no existe en la base de datos. Nos dice no se encontró el consultorio con el ID especificado. Esto debido a que es necesario que sí o sí exista para poder crear esa disponibilidad. En este caso vamos a crear una segunda disponibilidad con el médico 2, digamos en el mismo consultorio, con diferentes horas de inicio y de fin. En este caso vamos a pasarle 12 hasta las 2, perdón, hasta las 14. Como podemos ver, se crea efectivamente de forma correcta la disponibilidad y en base ya queda registrada dicha franja horaria. Ahora vamos a pasar a la creación de una cita que implementa básicamente la conexión entre el resto de entidades. Entonces vamos a pasarle inicialmente un ID del paciente, en este caso tenemos dos, vamos a pasarle el ID 1 y una disponibilidad de las dos que tenemos, en este caso esta. Vamos a dar una fecha correspondiente al día que deseamos asignar la cita y un horario específico. En este caso pasemos el 5. Perfecto. Vamos a pasarle un atributo de programada, cancelada o realizada, alguna de esas tres para poder entrar dentro de las validaciones correspondientes, un motivo que es opcional junto a las observaciones. En este caso vamos a pasarle estos datos y le vamos a dar crear. Como pueden ver, la creación se hizo de forma exitosa, nos brinda un ID de la cita para poder consultarla más adelante y la información correspondiente de la misma. Ahora, si salimos del rango de hora que nosotros le dimos a la disponibilidad, nos va a lanzar un error, el cual nos dice la hora de la cita no está dentro del rango de disponibilidad. Lo mismo va a pasar si esta hora sobrepasa, por ejemplo, la hora brindada final, ¿sí? La hora de la cita no está dentro del rango de disponibilidad. Ahora, si validamos justamente la creación mediante un paciente que no exista, esto pertenece básicamente a las validaciones del servicio número 1. Si pasamos el ID de un paciente que no exista en nuestra base de datos, nos va a arrojar datos inválidos, no se encontró el paciente con ID. Lo mismo se presencia con la disponibilidad. Si pasamos una disponibilidad que no exista, nos va a arrojar el error, no se encontró la disponibilidad con el ID específico, lo cual nos da esa validación extra en el momento del traslape tanto de horario, disponibilidad paciente y también la conexión que tiene en la fecha y la disponibilidad que se le da a cada médico. Ahora vamos a pasar por este lado a las validaciones del servicio 2 que corresponden a las citas que tiene agendada un paciente. En este caso voy a crear, antes de pasar, voy a crear una segunda cita para el paciente 2, en este caso con la disponibilidad 2. Le voy a pasar una franja horaria válida, que en este caso puede estar entre las 11. Perfecto. Y al pasarlo, bueno, en este caso nos genera un conflicto. Vamos a pasarle un horario de, en este caso podemos continuar. Básicamente quería mostrarle las diferentes opciones que podía brindar la cita mediante
una diferente disponibilidad. Pero bueno, en este caso tenemos aquí un pequeño conflicto con la hora, no pasa nada. Aún así se puede mostrar directamente cómo se ve estipulada la creación de las citas para cada paciente. Si yo ejecuto la siguiente ruta, me va a traer todas las citas que tiene programadas o tuvo programadas o tiene programadas para futuro cada paciente, con las características a detalle del doctor, la, la información de la cita y la información correspondiente de cada paciente. Pasando a la siguiente validación, en este caso tenemos un paciente que no tiene citas, como lo puede ser el paciente número 2. Como pueden ver, el paciente nos arroja un error que nos dice que el paciente no tiene citas registradas y nos da un array totalmente vacío según la validación correspondiente que se solicitaba en este caso. Pasando a un paciente inexistente, le pasamos un ID en la ruta que no existe en nuestra base de datos y nos dice que no se encontró el paciente con el ID correspondiente, lo cual genera el error correctamente. Paciente con un ID inválido, en este caso es necesario que el ID sea número y no letras o texto como en este caso. Cuando esto sucede, se dice el ID del paciente debe tener un número válido. Lo mismo por esta parte con ID negativo. Cuando un ID es negativo, nos va a arrojar el error: el ID del paciente debe ser un número positivo. Y esto completa todas las validaciones del servicio número 2 y nos da paso al servicio número 3, el cual nos va a permitir ver la interacción del médico con consultorio y viceversa, ¿sí? Entonces en este caso tenemos la consulta de un médico con un ID negativo. Al momento de ejecutar, este nos da un error de que el ID del médico debe ser un número positivo o que no se encontró el ID específico, ¿sí? Por otra parte tenemos el consultorio con un ID negativo, como pueden ver en el body. Al ejecutarlo nos manda el error de que el número debe ser positivo. En este caso también es súper necesario hacer la claridad de que una hora, perdón, de que el día debe tener sí o sí una especificación dentro del parámetro de lunes a domingo. Si no hay nada, este nos va a arrojar un error de que el día no puede estar vacío y que debe tener un día válido entre lunes y domingo, ¿sí? En este caso también se agregó una validación adicional, que son los días que tienen tildes, también son válidos si los ingresan con tildes. Pasando a la siguiente validación, tenemos hora de inicio. Es súper necesario que tenga un formato, ya sea de hora minutos o hora minutos y segundos. Si digamos no cumple con esas condiciones, al momento de ejecutar dice el formato de la hora de inicio es inválido y nos da un formato o nos muestra el formato que deberíamos utilizar. Lo mismo con la hora final. En este caso debe ser mayor a la hora de inicio para que tenga coherencia con una cita real, ¿sí? Entonces en este caso, al momento de ejecutar, teniendo una hora de fin menor a la hora de inicio de la cita, en este caso nos va a decir la hora de inicio debe ser menor que la hora fin, mostrando que el funcionamiento está correcto. Ahora, en este caso también es súper importante hacer la claridad de que el médico debe existir para que pueda generarse esa interacción correctamente. Si el médico no existe, si le pasamos el ID que no exista, nos va a dar un mensaje de que no se encontró el médico con el ID especificado. Y lo mismo con consultorio: si pasamos un ID de consultorio que no exista, nos va a arrojar el error correspondiente, validando que dicha validación está funcionando correctamente. Ahora por último quisiera mostrarles cómo se ve la lista de disponibilidades que estamos manejando en nuestra base de datos. Al momento de ejecutar la siguiente ruta, nos va a traer las disponibilidades que tenemos creadas en el sistema respectivamente, con la información del médico
a la cual le pertenece dicha disponibilidad y con los días o las franjas horarias que maneja dicha disponibilidad y nos da el total de disponibilidades que tenemos creadas en nuestra base de datos. Ya pasando a lo último, vamos a ver cómo obtener lo que sería una disponibilidad por ID cuando ya lo sabemos. En este caso vamos a pasarle la disponibilidad con ID número 1 y al ejecutar nos dice disponibilidad obtenida exitosamente y nos da toda la información correspondiente de dicha disponibilidad, dando claridad de que la validación está funcionando completamente a la par de todas las validaciones del servicio 3. Para finalizar, que les quería mostrar también el funcionamiento de cuando en una cita el paciente o el médico son inexistentes. En este caso le estaríamos pasando un ID de paciente que no existe o todavía no ha sido registrado en nuestra base de datos y al momento de ejecutar nos va a mandar el error de que paciente no existe, ya que el ID no se encuentra en el sistema. Lo mismo va a suceder cuando le pasamos un ID inexistente en médico, nos va a arrojar directamente el error de que médico es inexistente en nuestra base de datos con ese ID. Entonces esto nos permite confirmar que la validación se está haciendo correctamente y por último ahora vamos a validar que la hora se pueda coordinar correspondientemente al ID del paciente. Entonces en este caso le pasamos los IDs correspondientes y validamos que el funcionamiento de la hora esté correctamente. Al momento de ejecutar nos permite ejecutar la creación de la cita sin ningún problema, pero si creamos un segundo paciente en la misma disponibilidad o en la misma fecha y hora, nos va a arrojar un error que dice que el paciente 1 ya tiene una cita creada en esa franja horaria, lo cual nos confirma el correcto funcionamiento. Y bueno equipo, con esto estaríamos finalizando la demostración de todo el servicio, de todos los servicios de nuestra aplicación Gelapi. Espero que les haya quedado lo suficientemente claro y muchas gracias por la atención. Hasta luego.